En este vídeo vamos a hablar de la teoría de orbitales moleculares para el enlace covalente, aunque luego es aplicable también o explica parte del enlace metálico. Bien, lo que vamos a ver es que al formarse enlaces covalentes los electrones quedan fijos y entonces el orbital debe cambiar. Recordamos que el orbital era la zona en la que podíamos encontrar un electrón. Entonces, cuando el átomo está solo, como vemos a la izquierda, pues en el orbital del hidrógeno es esférico, mientras que cuando está formando el enlace los electrones quedan fijados entre los dos núcleos, por tanto el orbital tendrá que cambiar de forma. De esta manera, hasta ahora en la teoría del enlace de valencia lo que hacíamos era superponer los orbitales para que se produjera el enlace. Pero esto en realidad no ocurre así, porque si el orbital es la zona donde se encuentra el electrón, en realidad el electrón solo se encontraría en la zona de la intersección. Por eso los orbitales moleculares cambian de forma. Seguiremos hablando de orbital molecular sigma cuando se produzca una superposición completa y cuando se produzca un acercamiento entre los orbitales, hablaremos de orbitales moleculares pi. Como veis aquí, las formas de los orbitales moleculares cambian en función del tipo de orbital que teníamos originariamente en cada átomo. Básicamente, la teoría de orbitales moleculares de lo que habla es de cómo van cambiando esos orbitales moleculares. ¿Cómo son entonces estos nuevos orbitales? Pues hay que seguir manteniendo que en cada orbital vamos a alojar dos electrones como máximo de spin contrario para mantener la regla de exclusión, y que para que se forme un enlace la molécula debe tener menos energía en total. ¿Por qué esto hay que recordarlo? Bueno, pues porque ahora iremos viendo lo que va ocurriendo cuando se van formando los orbitales moleculares. Fijaros, cuando yo hago o junto dos átomos que tienen un nivel 1s, lo que ocurre es que se van a formar dos orbitales moleculares, que son los que tenemos en la pantalla en el centro, el sigma y el sigma con asterisco. El sigma tiene menos energía y por tanto favorecerá que se forme el enlace, mientras que el sigma con asterisco tiene más energía y si se rellena de electrones, el átomo o la molécula nueva tendría más energía que los átomos separados y por tanto no se produciría el enlace. ¿Por qué se tienen que producir dos orbitales moleculares? Pues porque estamos juntando dos orbitales atómicos. Tenemos un 1s del átomo 1 y un 1s del átomo 2. Por tanto, necesitamos dos espacios para alojar electrones, ya que cada uno de los orbitales 1s puede tener dos electrones alojados. Vamos a llamar orbital enlazante al orbital que favorece que se forme el enlace y orbital antienlazante al orbital que dificulta que se forme el enlace. Si los electrones que van a compartir se quedan en el orbital enlazante, tendremos enlace. Si en cambio rellenamos con los electrones compartidos el orbital antienlazante, la molécula será inestable y no se formará. Vamos a ver un ejemplo de formación del enlace. Vamos a combinar dos átomos de hidrógeno. Como cada hidrógeno aporta un electrón, los dos electrones se van al orbital molecular que se ha formado de menor energía al sigma. Como el total de la molécula que se forma tiene menos energía, sí se forma enlace. Si en cambio lo que combinamos son dos átomos de helio, lo que ocurre es que cada helio aporta dos electrones, por tanto hay cuatro electrones en total. Los dos primeros ocuparían el enlace sigma o enlazante, pero los dos siguientes no. ¿Qué ocurre cuando estamos desdoblando un orbital p? Pues cuando cogemos orbitales p que se juntan, lo que nos va a ocurrir es que tenemos tres orbitales por cada lado, por tanto nos tienen que salir 6 orbitales. Como hemos visto de la teoría del enlace de valencia, cuando juntamos dos orbitales px, es decir, que tienen un solapamiento directo, se produce una mayor fuerza de enlace, es decir, es un enlace más estable. Por eso vamos a decir que se forma un enlace sigma 2p. Mientras que cuando el solapamiento es por acercamiento o por cercanía, lo que vamos a formar son enlaces pi, como hablábamos en la teoría del enlace de valencia. ¿Qué ocurre? Que los orbitales sigma van a tener menos energía porque son más estables, mientras que los pi tienen un poco más de energía porque son más inestables, hay menos solapamiento. Al igual que en el caso anterior, tendremos 6 orbitales en total,
3 de menor energía y 3 de mayor energía, de manera que la suma total siempre mantiene la energía inicial que tenían nuestros átomos aislados. De igual manera que hacíamos el ejemplo con los S, rellenaríamos los P y veríamos si nuestra molécula tiene menos energía al final o más energía que los átomos por separado. Y en función de eso veríamos si se forma o no el enlace. En este caso, pues tenemos 3 orbitales enlazantes, un sigma 2p y 2 orbitales pi 2p y 3 orbitales antienlazantes porque tienen más energía. Los antienlazantes, recordad que los marcamos con el asterisco, el pi asterisco 2p, que serían el pi y el pz, y el sigma asterisco 2px. Fijaros que la figura es simétrica porque el total de energía o la media total tiene que ser la energía que tenían al principio los átomos aislados. Bien, vamos a ver un ejemplo. Ya relleno, pero para que veamos qué es lo que ocurre. Vamos a montar la molécula de nitrógeno, la tenemos en la derecha. Fijaros cómo cada nitrógeno aislado pues tiene una configuración 1s2, 2s2, 2p3, ¿vale? Y lo que hacemos es ir combinando los diferentes orbitales. El orbital 1s va a dar lugar a los sigma y sigma antienlazante que hemos visto antes, el 2s igual, y el 2p da el desdoblamiento de 6 orbitales como hemos visto antes. Lo que ocurre es que el nivel 1s queda completo, el 2s queda completo, y cuando llegamos al nivel 2p, los 6 electrones se alojan en los orbitales enlazantes, por tanto es una molécula estable y que además tiene 3 pares de electrones compartidos y por tanto da lugar a un triple enlace. Ahí tenemos los orbitales enlazantes, ¿vale? Como decíamos, el 1s, el sigma 1s, el sigma 2s, el sigma 2px y los pi 2pi y 2pz. Y los orbitales antienlazantes. Bien. Visualmente es fácil ver en este caso que la molécula total tiene menos energía que los átomos aislados y por tanto la molécula es estable. Aún así, hay una operación matemática que denominamos orden de enlace, que es la que tenemos en pantalla. El número de electrones en orbitales moleculares enlazantes menos el número de electrones en orbitales moleculares antienlazantes dividido entre 2. El orden de enlace puede salir fraccionario en función del número de electrones que tengamos. Bien, si el orden de enlace da como resultado total 1, corresponde a un enlace simple, si es 2 corresponde a un enlace doble, y si es 3 corresponderá a un enlace triple. En el ejemplo que hemos visto antes del N2, los electrones en orbitales enlazantes, teníamos 2 electrones en el 1s, 2 electrones en el 2s, 2 electrones en el 2px, 2 electrones en el pi 2pi y 2 electrones en el pi 2pz, total 10 electrones enlazantes. Antienlazantes los teníamos en el sigma antienlazante 1s y en el sigma antienlazante 2s, total 4 electrones, por tanto haciendo la operación 10 menos 4 entre 2 da igual a 3, triple enlace que hablábamos antes que tiene el nitrógeno, igual que lo hacíamos en la estructura de Lewis que vemos representada en la pantalla. Vamos a ver otro ejemplo, la molécula de monóxido de nitrógeno que veíamos por Lewis que tenía una estructura de electrones impares porque el nitrógeno se quedaba con 7 electrones. Bien, completamos los niveles. Fijaros que en el orbital atómico del oxígeno pues tiene 4 electrones en el nivel 2p, mientras que el nitrógeno tiene 3. ¿Qué ocurre? Que al distribuirlos un electrón tiene que ir al antienlazante 2pi, una vez que hemos completado los niveles. Siempre seguimos la regla de mínima energía y por eso rellenamos primero los enlazantes y luego los antienlazantes. Bien, si hacemos la cuenta, tenemos 10 electrones enlazantes, 5 electrones antienlazantes y cuando hacemos la suma sale 2,5. Eso quiere decir que tenemos un enlace un poquito más fuerte que el enlace doble, pero que no llega a ser un enlace triple. Es lo que veremos que es una especie de estructura que diríamos resonante, en la cual se conforma el enlace triple del que hablábamos el otro día
espontáneamente de vez en cuando entre el nitrógeno y el oxígeno, aunque el oxígeno en esos momentos tenga 9 electrones